Durante este video veremos qué es el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. También realizaremos ejemplos para entender la traducción de un lenguaje a otro. Primero, vamos a ver cuáles son sus definiciones. Comencemos con el lenguaje coloquial. Este lenguaje es con el que nos estamos comunicando en este mismo momento, el cual está formado por las distintas palabras del idioma que nosotros utilicemos. Puede ser oral, como en este momento, o escrito. En cambio, el lenguaje simbólico es el lenguaje que utiliza la matemática para poder expresar sus ideas. Está compuesto por números, letras, operaciones, conectores, etc. Vamos a explicar cómo realizar el pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico y viceversa. Para esto, observemos detenidamente los siguientes cuadros. Tenemos el siguiente cuadro. Del lado izquierdo tendremos enunciados en lenguaje coloquial y del lado derecho tendremos las traducciones correspondientes al lenguaje simbólico. Comencemos con el primer enunciado. La suma entre 13 y 7. Recordamos que el lenguaje coloquial utiliza las palabras para poder comunicarse y el lenguaje simbólico, que es el lenguaje de la matemática, utiliza números, operaciones, letras, etc. La traducción en lenguaje simbólico nos quedaría expresado de la siguiente manera. La suma entre el número 13 y el número 7. Veamos el segundo enunciado. La diferencia entre 9 y 5. La diferencia nos está diciendo que tenemos que realizar una resta entre el número 9 y el número 5. Nos quedaría la siguiente expresión. La diferencia entre el número 9 y 5. El tercer enunciado. La multiplicación entre 2 y 4. Vamos a tener una multiplicación entre dos números. En este caso, la multiplicación entre el 2 y el 4. La división entre 10 y 2. Vamos a tener una división entre el número 10 y el número 2. 5 es mayor que 2. En este caso, tendremos que usar un símbolo de desigualdad para poder representar en lenguaje simbólico este enunciado. Nos quedaría de la siguiente manera. El número 5 es mayor que el número 2. 4 multiplicado por 5 es igual a 20. Nos quedaría la siguiente expresión. 4 multiplicado por 5 es igual a 20. Vean que es muy sencillo realizar el pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico y que no es la primera vez que ustedes lo están viendo. Generalmente, cuando resuelven problemas matemáticos, ustedes realizan el pasaje del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico para poder darle respuesta a esos problemas. Continuemos con los siguientes ejemplos. Tenemos el primer enunciado. En este caso, el enunciado es un número y no aclara de qué número está hablando. En lenguaje simbólico, para representar un número que no conocemos, utilizamos letras. Podemos utilizar cualquier letra del abecedario para representar un número desconocido. Podemos utilizar la letra A, la letra B, la letra C, la letra X, la Y, la Z, etc. Pero generalmente en matemática utilizamos la letra X para representar a los números desconocidos. Continuemos con el segundo enunciado. En este caso tenemos la suma entre dos números. Tendremos la suma entre dos números. Primero, no sabemos de qué dos números se está hablando, ni tampoco nos aclara que esos dos números son iguales. Significa que vamos a tener la suma entre un número, ese número lo representamos con la letra X, y el otro número lo representamos con otra letra distinta, ya que no sabemos ni qué números son, ni tampoco sabemos si esos números son iguales. Veamos el tercer enunciado, la diferencia entre dos números. Recordamos que la diferencia nos dice que tenemos que realizar una resta. Una resta entre dos números que no conocemos y tampoco nos aclara que esos números son iguales. Así que nos va a quedar la diferencia entre dos números que no conocemos. Esos dos números los representamos con dos letras que nosotros querramos. El cuarto enunciado, el producto entre dos números.
Cuando aparece el producto nos hace referencia a una multiplicación. Significa que tendremos una multiplicación entre dos números que no conocemos y tampoco aclara que esos dos números sean iguales. Así que nos va a quedar la siguiente expresión, la multiplicación entre un número y otro número distinto. El cociente de dos números. Cuando habla de cociente, nos está haciendo referencia a una división. Significa que podemos representarlo de la siguiente manera. La división entre dos números. Esto también podemos representarlo como una fracción, ya que una fracción también representa una división. Una letra sobre otra letra significa el cociente entre dos números. Continuemos con los siguientes ejemplos. En este caso, el primer enunciado nos dice el doble de un número. Para calcular el doble de un número, lo que hacemos es multiplicar ese número por el número 2, ya que si quiero calcular el doble de 5, multiplico al número 5 por 2. Si quiero calcular el doble de 15, multiplico al 15 por el número 2. Como acá nos dice el doble de un número y no nos dice el doble de qué número específicamente, vamos a representar este número con una letra. Nos va a quedar la siguiente expresión. 2x representa el doble de un número. El número que no conocemos está representado con la letra X y este 2 representa el doble de ese número. Cada vez que aparezca un número y una letra uno al lado del otro, tenemos que dar por hecho que hay una multiplicación en el medio. Significa que cada vez que tengamos el doble de un número, el triple de un número, el cuádruple de un número, vamos a tener una multiplicación de un número por una letra. Veamos el segundo enunciado. Y en este caso tenemos el triple de un número. Para nosotros calcular el triple de cualquier número, lo que hacemos es multiplicar ese número por el número 3. En este caso, como no conocemos el número con el que vamos a trabajar, lo vamos a reemplazar por una letra y va a quedar representado de la siguiente manera. 3i. Esto significa el triple de un número que nosotros no conocemos. Recordamos que entre el número y la letra, si no aparece nada en el medio, hay una multiplicación. El tercer enunciado nos dice el cuádruple de un número. Si habla del cuádruple, significa que tenemos que multiplicar a ese número por 4. Como no sabemos de qué número estamos hablando, ese número va a estar representado por una letra, en este caso la letra Z, y va a estar multiplicado por el número 4. Esto sería el cuádruple de un número. Siempre recuerden que entre el número y la letra, si no aparece nada en el medio, damos por hecho que hay una multiplicación. Veamos el cuarto enunciado. La mitad de un número. Cuando nosotros queremos calcular la mitad de cualquier número, lo que hacemos es dividir a ese número por el número 2. En este caso, como no sabemos de qué número estamos hablando, nos va a quedar la siguiente expresión. La división por 2 de un número que nosotros no conocemos. La mitad de un número. La tercera parte de un número. Así como la mitad nos hace referencia a una división, la tercera parte también va a ser referencia a una división, pero en este caso va a ser una división por el número 3, ya que nos está pidiendo la tercera parte de un número que no conocemos, que en este caso está representado por la letra Y. Esto representa la tercera parte de un número. Veamos el último enunciado de este cuadro. La cuarta parte de un número. Así como la mitad nos hace referencia a una división, la tercera parte lo mismo. La cuarta parte también es una división, pero en este caso por el número 4. La cuarta parte de un número. El número que no conocemos, en este caso lo representamos con la letra Z. Recordamos que los números que no conocemos podemos representarlo absolutamente con cualquier letra del abecedario. Generalmente se utiliza la letra X, pero no significa que no podamos representarlo con alguna otra letra. Continuemos con estos ejemplos. En este caso, el primer enunciado nos dice el cuadrado de un número. Cuando nos habla del cuadrado, nos está haciendo referencia de una potencia con exponente igual a 2.
Y como no conocemos el número al cual queremos calcularle el cuadrado, ese número va a estar representado por una letra y nos va a quedar la siguiente expresión. X elevado al cuadrado. Un número elevado al cuadrado o el cuadrado de un número. El segundo enunciado, el cubo de un número. El cuadrado nos habla de una potencia con exponente 2. El cubo nos habla de una potencia, pero en este caso con exponente 3. Como no sabemos de qué número queremos calcular el cubo, ese número va a estar representado con una letra y vamos a poner una potencia con exponente 3. La raíz cuadrada de un número. En este caso tenemos una raíz cuadrada. Significa que el índice de la raíz es el número 2. Como es el número 2, no necesita aparecer. Siempre que no aparece el índice de una raíz, damos por hecho que hay un número 2. Esto representa la raíz cuadrada de un número. Como no conocemos ese número, lo representamos con una letra. La raíz cúbica de un número. En este caso también tenemos una raíz, pero el índice de la raíz va a ser el número 3, ya que nos pide la raíz cúbica de un número. Ese número no lo conocemos y en este caso lo representamos con la letra Z. Un número aumentado en 4. Aumentado en 4 nos hace referencia a una suma. Como no conocemos al número que queremos sumarle 4 unidades, a ese número lo representamos con una letra y lo que hacemos es sumarle 4 unidades. X más 4 representaría un número aumentado en 4 unidades. Veamos el último enunciado de este cuadro. Un número disminuido en 7. Como no conocemos ese número, lo representamos con una letra. Y disminuido en 7 nos hace referencia a una resta. Disminuido en 7 unidades. Significa que menos 7 estaría representando esa parte del enunciado. X menos 7 representa un número disminuido en 7. Continuemos con los siguientes ejemplos. Tenemos el siguiente de un número. Si quisiéramos calcular el siguiente de cualquier número, lo que hacemos es sumarle una unidad, ya que si yo quiero calcular el siguiente del número 5, es el número 6. ¿Y qué le hago al número 5 para llegar a la conclusión de que su siguiente es el número 6? Le sumo una unidad. Pero en este caso nos dice el siguiente de un número. No nos está diciendo de qué número tenemos que calcular el siguiente. Pero sí sabemos que para calcular el siguiente, lo que tenemos que hacer es sumarle una unidad. Una unidad que a un número que no conocemos. En este caso, x más 1 representa el siguiente de un número. Veamos el segundo enunciado, nos dice el anterior de un número. Cuando nosotros calculamos el anterior de cualquier número, lo que hacemos es restarle una unidad. Si yo quiero calcular el anterior de 10, es 9. ¿Y qué le hacemos al número 10? Le restamos una unidad. ¿Cuál es el anterior del número 17? Es el número 16. ¿Qué le hacemos al 17? Le restamos una unidad. Ahora le vamos a restar una unidad a un número que no conocemos. El anterior de un número queda representado de la siguiente manera. X menos 1. Veamos el tercer enunciado. El doble del siguiente de un número. Y acá tenemos que tener mucho cuidado, ya que cuando aparecen enunciados donde hay más de una operación matemática, tenemos que prestar mucha atención a la manera en la que vamos a interpretarlo. En este caso nos dice el doble del siguiente de un número. Como aparece el doble, ya tenemos que dar por hecho que hay una multiplicación por el número 2, ya que vamos a calcular el doble de algo. Del siguiente de un número. Recordamos que el siguiente de un número está representado como x más 1. Significa que el siguiente de un número lo vamos a representar como x más 1. Como nos dice el doble del siguiente de un número, tenemos que colocar paréntesis, ya que nosotros vamos a calcular el doble del siguiente de un número. Veamos el cuarto enunciado. El siguiente del doble de un número. Es muy parecido al enunciado anterior, pero en este caso lo vamos a representar de otra manera, ya que el enunciado está expresado de manera distinta. Nos dice el siguiente del doble de un número. Recordamos que para calcular el siguiente lo que hacemos es sumarle una unidad a lo que nosotros queremos calcular su siguiente.
Queremos calcular el siguiente del doble de un número. El doble de un número lo representábamos como 2 multiplicado por una letra. En este caso podemos representarlo como 2x. El siguiente del doble de un número. Nos va a quedar representado como 2x más 1. Notemos que en este caso no necesitamos colocar paréntesis, ya que lo que nos está pidiendo es el siguiente del doble de un número. Y en el ejercicio anterior nos pedía el doble del siguiente de un número. Veamos el quinto enunciado. El triple de un número disminuido en 7. Recordamos que para calcular el triple de algo, lo que hacemos es multiplicarlo por 3. Como no sabemos de qué número queremos calcular el triple, nos queda 3x. Disminuido en 7. Recordamos que disminuido nos hace referencia a una resta. Una resta por el número 7. Significa que la expresión que nos queda es la siguiente. 3x menos 7 representa el triple de un número disminuido en 7. El último ejemplo de este cuadro, el cuadrado de la suma de dos números. Tenemos el cuadrado de la suma de dos números. Tenemos la suma entre dos números que no conocemos y lo que hacemos es calcular el cuadrado de esta suma. Significa que vamos a colocar entre paréntesis y toda esta expresión va a quedar elevada al cuadrado. Nos queda la siguiente expresión, entre paréntesis a más b elevado al cuadrado. Continuemos con los siguientes ejemplos. En este caso tenemos el doble de la suma entre un número y 3 es igual a 4 multiplicado por 5. Para realizar la traducción al lenguaje simbólico de este enunciado, vamos a ir parte por parte. Primero nos habla del doble. Recordamos que cuando hablamos del doble de algo, hacemos referencia a una multiplicación por el número 2. Ahora nos pide el doble de ¿qué? De la suma entre un número que no conocemos y 3. A ese número que no conocemos lo podemos representar con la letra X. La suma entre un número y 3. Colocamos paréntesis, ya que nos pide el doble de todo esto. Es igual a 4 multiplicado por 5. El número 4 multiplicado por el número 5. Veamos el segundo enunciado. El anterior de un número disminuido en 7 es igual al triple de dicho número aumentado en 2. Vamos parte por parte. Nos pide el anterior de un número. Recordamos que el anterior de un número podemos representarlo como x menos 1. Disminuido en 7. Disminuido nos hace referencia a una resta. Significa que tenemos que restar 7 unidades. No olvidamos de colocar los paréntesis, ya que el anterior de un número le restamos 7 unidades. El anterior de un número lo podemos colocar entre paréntesis. Eso es igual al triple de dicho número. Cuando habla del triple de algo, hacemos referencia a una multiplicación por el número 3. Como nos dice de dicho número, estamos hablando del mismo número que comenzamos a hablar al principio del enunciado. Ese número lo representamos con la letra X. Significa que en el segundo miembro de la ecuación comenzamos representando 3x como el triple de dicho número. Aumentado en 2. Aumentado significa una suma de 2 unidades. En el segundo miembro nos queda 3x aumentado en 2. Veamos el tercer ejemplo de este cuadro. El quíntuplo de un número disminuido en 3 es 65. El quíntuplo de un número, así como el doble multiplicamos por 2, el triple multiplicamos por 3, el quíntuplo vamos a multiplicar por 5 al número que no conocemos, que en este caso lo representamos con la letra X. 5x representa el quíntuplo de un número. Disminuido en 3, disminuido es una resta por el número 3. Menos 3 está representando a una igualdad. Significa que colocamos el símbolo igual y nos dice que es 65. 5x menos 3 es igual a 65. El quíntuplo de un número disminuido en 3 es 65. Así como podemos realizar la traducción de un enunciado al lenguaje simbólico, también podemos realizar la traducción de una expresión matemática al lenguaje coloquial. Observemos el último cuadro antes de finalizar este video.
En este caso, realizaremos el paso contrario a los ejemplos anteriores. Veamos la primera expresión que vamos a traducir al lenguaje coloquial. En este caso tenemos x dividido a 2 más 5 es igual a 25. Tenemos una ecuación, ya que tenemos una incógnita, y tenemos expresión a ambos miembros de la igualdad. Es de gran ayuda separar en términos antes de comenzar a realizar la traducción al lenguaje coloquial para poder identificar cuáles son las operaciones que están interviniendo en esta expresión. El primer término nos dice x dividido a 2. Recordamos que cuando aparece una división por 2, nos está hablando de la mitad de algo. En este caso, es la mitad de un número que no conocemos. Al lenguaje coloquial podemos escribirlo como la mitad de un número. Dice más 5. Podemos escribir este más 5 en lenguaje coloquial como aumentado en 5. Eso es igual a 25. Esta expresión en lenguaje simbólico nos quedaría traducida en lenguaje coloquial de la siguiente manera. La mitad de un número aumentado en 5 es igual a 25. Veamos la segunda expresión. En este caso tenemos 4 por x más 1 es igual a 3 elevado al cuadrado. Antes de comenzar a realizar la traducción, podemos separar en términos. Tenemos una ecuación y un término en cada miembro. Comenzamos con el primer miembro. En este caso tenemos 4 multiplicado por algo. Recordamos que cuando teníamos una multiplicación por el número 4, nos hacía referencia al cuádruplo de algo. Podemos expresar en lenguaje coloquial la primera parte como el cuádruple del, y entre paréntesis aparece x más 1. X más 1 representa el siguiente de un número. Significa que en el primer miembro de la ecuación tenemos el cuádruple del siguiente de un número. Es igual al cuadrado de 3. Recordemos que esta expresión podemos representarla como 3 elevado al cuadrado, o también podemos escribirla como el cuadrado de 3. Veamos la tercera expresión. En este caso tenemos 3x menos 4 es igual a 2 por x menos 1. Separamos en términos ambos miembros de la ecuación. Vamos a traducir el primer término. Aparece 3x. Recordamos que hay una multiplicación en el medio del número y una letra si no hay nada en el medio. Significa que cuando tenemos una multiplicación por 3, estamos hablando del triple de algo. En este caso, el triple de un número. El triple de un número disminuido en 4 es igual. Recordamos que cuando teníamos el número 2 multiplicando algo, hablamos del doble de. En este caso, el doble del anterior de un número, ya que el anterior de un número podemos representarlo como x menos 1. Volvemos al principio. El triple de un número disminuido en 4 es igual al doble de el anterior de un número. De esa manera nos quedaría en lenguaje coloquial, el triple de un número disminuido en 4 es igual al doble del anterior de un número. Veamos la última expresión. En este caso tenemos entre paréntesis x más 1 dividido a 3 es igual a 2x menos 12. Separamos en términos ambos miembros de la ecuación y vamos con el primer miembro. Recordamos que cuando tenemos una división por 3 hacemos referencia a la tercera parte de algo. En este caso, la tercera parte de x más 1. Y x más 1 representa el siguiente de un número. La tercera parte del siguiente de un número es igual, tenemos 2x, significa que estamos hablando del mismo número que al principio de la ecuación. Y cuando tenemos una multiplicación por el número 2, hablamos del doble de algo. En este caso, el doble de dicho número. Menos 12 podemos escribirlo en lenguaje coloquial disminuido en 12. La expresión traducida al lenguaje coloquial nos queda de la siguiente manera. La tercera parte del siguiente de un número es igual al doble de dicho número disminuido en 12. Hasta acá explicamos la definición del lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, su utilidad y la técnica para realizar el pasaje de un lenguaje a otro.